presentes. Mi nombre es Pablo Segarra, soy el decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Privada Boliviana y pues quería en principio darles la más cordial bienvenida a este masterclass. Como Escuela de Negocios estamos muy preocupados por toda la situación que están viviendo las empresas y pues nuestra responsabilidad es dar respuesta a las necesidades que esta situación inesperada ha tocado a todo el planeta prácticamente y a las empresas. El fin de semana tuvimos un conversatorio muy interesante donde muestran que los estudios recientes detectan algunas prioridades que las empresas sí o sí tienen que dar atención, ¿no? Entre ellas está la gestión eficiente de compras y suministros, el tema de la logística, la distribución, el tema de las operaciones, lógicamente la tecnología, y estas áreas prioritarias han acelerado a que las organizaciones necesariamente tengan que hacer cambios, ajustes e innovaciones para poder lograr los resultados esperados. Y prácticamente estamos en una situación de o hago estas innovaciones, hago estos ajustes o muero. Entonces, en ese sentido es de que estamos como Escuela de Negocios dando respuesta a estas problemáticas a través de lo que es nuestra misión institucional de formar recurso humano y ahí tenemos 4 diplomados que hemos lanzado y uno de ellos es el diplomado en la gestión de la cadena logística y distribución y sobre esos temas y otros relacionados a ello, pues tenemos la presencia de Jorge. Gracias Jorge por participar. Jorge Bullemor es doctor en Administración de Empresas por la Universidad de Lleida en España. De base es ingeniero civil industrial de la Universidad Diego Portales de Chile. Tiene un MBA de la mejor escuela de negocios de la región, que es la Adolfo Ibáñez de Chile. Más de 22 años de experiencia laboral como consultor de empresas, académico, investigador y pues ha ocupado también cargos gerenciales en importantes empresas. Él es docente invitado de la Universidad Privada Boliviana y pues también va a estar como docente en el diplomado en lo que es la gestión de la cadena logística y distribución. Entonces, sin más, le doy la palabra a Jorge para que pueda hacer una exposición y luego vamos a abrir a que puedan hacer algunas consultas o preguntas relacionadas al tema. Entonces, Jorge, el auditorio es tuyo y gracias nuevamente a los participantes por acompañarnos esta noche y esperemos que todo lo que estamos haciendo les sea de utilidad en la actualidad. Adelante, Jorge. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a la Universidad Privada Boliviana por esta invitación. Y de verdad, de todo corazón, con mucho cariño, me encanta poder hacer esto de manera internacional, porque sabemos que hay gente conectada no solamente desde Bolivia, sino que también desde otros lugares de la región. Y por lo tanto eso nos deja con el corazón muy, muy, muy lleno. Bueno, la masterclass de hoy es una masterclass bien concisa, bien sintetizada, y que va al grano hacia esta nueva venta híbrida en el contexto actual. Entender que estamos en un proceso de pandemia que no vivíamos desde el año 1918, cuando fue la gripe española, que fue la última gran pandemia, y que este es un proceso que nadie había vivido antes tampoco, por lo tanto, porque tendríamos que tener más de 100 años para ello. Bueno, Pablo ya me presentó, este soy yo. Al final de la presentación, que debiese durar entre 20 y 30 minutos, vamos a dejar espacio para preguntas. Además les voy a dejar mis datos de contacto por si alguien me quiere preguntar algo, etc. Yo encantado de poder responder a sus consultas. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver durante estos minutos? Primero, muy en breve, los impactos de la pandemia. Lo otro, ¿qué es lo que es en esta distribución comercial nueva, la distribución y el comercial híbrido, el ejecutivo comercial híbrido? ¿Por qué híbrido? Porque en definitiva esta pandemia nos cambia, que es lo que vamos a conversar durante estos minutos.
Después algunos tips, algunas ideas cómo organizar nuestro teletrabajo de manera comercial para realmente convertirnos en este ejecutivo híbrido, y finalmente las conclusiones. ¿Bien? Por lo tanto, como les comento, va a ser una exposición de 20-30 minutos, que es lo que me pidió la universidad que haga, ¿no? Entonces parto con lo siguiente. Estamos en un proceso, en este proceso de pandemia, y la verdad que lo que está estudiado es que todos estamos pasando por distintas fases emocionales desde el punto de la pandemia. La primera es la llamada, que es básicamente por ahí por enero o febrero, cuando sale esta noticia de la pandemia allá por China. Hay un nuevo virus en China y que suena algo como muy lejano. Sin embargo, en ese mismo momento viene la negación, porque también así como está esta pandemia del SARS coronavirus 2, y que antes tuvo como el HN1, etcétera, en años anteriores, uno tiende a pensar, no, esto no llega aquí, esto no va a ocurrir aquí, esto va a quedar allá, que es básicamente una etapa de negación. Luego, cuando ya llega a nuestros países los primeros casos, empieza esta rabia, este enojo con particularmente las autoridades de nuestros países. Esto es transversal, ¿eh? No solamente de un país, y es básicamente por qué no se han tomado medidas antes. Esa es la sensación que nos dio por ahí por marzo, ¿no? Luego viene el miedo, porque efectivamente durante el mes de marzo, que escuchábamos acá en Sudamérica las noticias que ocurrían allá en Europa, particularmente en España y en Italia, y muy especialmente en España, que es donde tenemos parte de nuestros antepasados, ¿no? De alguna forma, es ¿qué nos va a pasar? Tengo personas cercas con coronavirus, y si me enfermo y no hay medios, por ejemplo, empezamos con este proceso del miedo, ¿no? Y luego viene la aceptación y la travesía por el desierto. Estoy triste, me siento vulnerable, particularmente se ha alargado mucho. Yo recuerdo cuando acá algunos de manera electiva y otros de manera obligatoria confinamos, pensábamos que iba a ser por algo por semanas, y finalmente esto se fue alargando y ya llevamos varios meses, ¿no? Luego viene la etapa de los nuevos hábitos, porque efectivamente en este proceso vamos aprendiendo. Me cuido, me protejo, veo la oportunidad de aprendizaje, y ojo aquí con la oportunidad de aprendizaje, porque conversando con mucha gente diversa, y me incluyo, hemos aprovechado también nuestro tiempo, los que podemos trabajar, trabajamos con muchas ganas, con mucha fuerza, pero también de aprender. Y hemos estado, por ejemplo, en iniciativas como los webinars, las masterclass, o cursos que se hacen por Coursera, por EDX, por LinkedIn Learning, y hemos ido aprendiendo cosas nuevas. O sea, yo mismo también he ido aprendiendo temas nuevos, ¿no? Ayudo a otros también, me apoya en el sentido del humor, porque en esto es muy importante apoyarse en el humor, y por otro lado confío en lo que estoy aprendiendo. Básicamente es cuando tomo este nuevo hábito y esta confianza, entendiendo que el mundo como lo conocíamos cambió, y cambió de manera drástica. Y por último, es cuando el coronavirus pasa, y eso es algo que todavía no hemos llegado en nuestros países. Probablemente la tasa de contagio, la tasa de casos nuevos en algunos lugares va decreciendo, en otros lugares no tanto, pero esto va a ocurrir, que en el fondo he aprendido y soy más fuerte. Por lo tanto, habiendo pasado estas fases emocionales, disculpen, es que el mundo, lo que yo les decía, y aquí hay algunas fotos de distintos lugares del mundo, como Nueva York, París o en Roma, vemos que el mundo no va a ser el mismo. Efectivamente, dicen que esta nueva normalidad va a ser un proceso que va a ser largo, no desde el punto de vista del desconfinamiento, sino que desde el punto de cómo nos vamos a cuidar unos con otros, desde el punto de vista del contacto. Por eso se habla del low touch economy, de la economía del bajo contacto. Y es algo que ya estamos viviendo, cómo se ha ido acelerando de manera radical la transformación digital de las organizaciones, que hasta marzo era como una especie de miedo que venía, pero no llegaba nunca, y terminamos todos ya trabajando en casa a través de los distintos medios que nos ofrece la tecnología. Por lo tanto, tenemos nuevas circunstancias que es lo que estamos viviendo, por un lado, y por otro lado, nuevos escenarios. Yo me quiero quedar con
cuestión bastante más bien positiva y constructiva, que son en estos momentos de dificultad, de complejidad, cuando surgen las nuevas oportunidades, particularmente para las empresas ya establecidas o para empresas que van a surgir. Hay datos que en nuestros países todo lo que tiene que ver con el e-commerce ha crecido más de un 100%, por razones obvias, que básicamente necesitamos alimentarnos, necesitamos trabajar y por lo tanto el uso de las plataformas, tanto de delivery, etcétera, se han multiplicado mucho. Por lo tanto, esto es una oportunidad. Yo quiero que lo dejemos como una gran alternativa para todos, en definitiva. Por lo tanto, ¿qué es lo que cambia desde el punto de vista de nuestros clientes? Y aquí estoy hablando tanto de clientes industriales como del consumidor final, porque sin duda emerge un nuevo cliente. ¿Y cómo es este nuevo cliente? Dada también la circunstancia económica, porque sin duda la pandemia, más a unos o menos a otros, pero sí golpea a nuestros países y a nuestras economías. Por lo tanto, este consumidor es más sensible al precio. Hemos ido viendo, por ejemplo, en distintos reportes, como de consultoras como McKinsey, por ejemplo, a nivel mundial, en que efectivamente hay una sensibilidad mayor al precio de la que había antes. Por lo tanto, eso también impacta desde el punto de vista de cómo trabajamos nuestros sistemas de precios. Por otro lado, es que se consolidan los hogares multifuncionales. Muchas veces hay gente que vive en unas casas o en unos hogares básicamente que tal vez dormían o pernoctaban, eventualmente era más bien breve, pero hoy día como estamos todo el día, por ejemplo lo que ocurre acá y que uno lo comenta con la gente y probablemente pasa allí en Bolivia también de manera importante, es que la gente está cocinando todo el día, cosa que antes no ocurría tanto porque uno estaba trabajando. Por lo tanto, pasamos a hogares multifuncionales. Imaginemos, por ejemplo, toda la oportunidad que hay en temas de artículos de cocina, de alimentos, donde surgen nuevas culturas, con la fusión de culturas se empieza a cocinar más, por ejemplo. Todo el tema de la seguridad, la gente busca también mayor seguridad. Antes probablemente había menos apego a temas como, por ejemplo, seguros de vida catastróficos, seguros de vida contra enfermedades graves. Hoy día surge esta necesidad de sentirse más seguros y por lo tanto también es algo que cambia en este nuevo cliente. Por supuesto que la personalización, que es algo que ya venimos oyendo hace varias décadas, pero sin duda se hace mucho más potente. Y, por supuesto, la conexión de marca-consumidor. Por supuesto que nosotros nos hacemos más cercanos a una u otra marca. Y esto estoy hablando tanto en mercados industriales como en mercados de consumo. Por lo tanto, como gran resumen de esta lámina, de esta slide, es que surge este nuevo cliente. Tenemos como organizaciones, sea industrial o de consumo final, al consumidor final, es adaptarnos a este nuevo consumidor, ¿bien? Y por supuesto, y lo más importante, es el tema digital. Y vamos a hablar de esto digital porque es algo que siempre, o ya hace varios años, se habla de la transformación digital. Pero el tema digital no solamente pasa por tener un software funcionando, una aplicación o algo del estilo. Tiene mucho que ver con la cultura, cómo cambia la cultura hacia lo digital. Por lo tanto, surgen nuevas maneras de trabajar, ¿no? El teletrabajo, las telereuniones, las televisitas. ¿Qué es lo que ocurría antiguamente? Por ejemplo, en rubros comerciales, la reunión presencial, el teléfono. Reuniones presenciales se van a seguir haciendo a futuro, pero lo que se estima es que van a ser bastantes menos de las que ocurrían antes. Y aquí digo un ejemplo. Tengo un amigo que por su trabajo viaja mucho por la región y me decía, Jorge, yo el lunes me tomaba un avión a Bogotá, el martes me iba a Lima, el miércoles me iba a no sé dónde, el jueves a no sé dónde. Y me di cuenta en este proceso de la pandemia que ya no es necesario viajar tanto, porque hay muchas de esas reuniones que yo podía hacer perfectamente vía internet, desde mi casa o desde mi oficina. Por lo tanto, surgen estas nuevas maneras de trabajar. Posiblemente cuando inicia este proceso, muchos de nosotros nos sentíamos medios extraños, medios raros, como se podría decir. Trabajando desde casa era como que no me adapto, me cuesta, y sobre eso vamos a dar también algunos tips, ¿bien?
particularmente que sirven no solo para el mundo de la distribución y el mundo comercial, sino que en general para distintos rubros. Por lo tanto, como surgen nuevas maneras de trabajar, hay que enfrentar cómo enfrentamos esta nueva realidad, ¿no? Y una opción, que es la más mala de todas sin duda, la que aparece en la foto, por supuesto que es una muy mala opción, ni siquiera la nombro. La otra es tapándose los oídos, no queriendo ver ni sentir esta nueva realidad, cosa que también le ha ocurrido a muchas personas, de tratar de negarlo y quedar en negación. Otra es lamentarlo, y a mí la que más me gusta es remangarse las mangas. Básicamente adaptarnos, flexibilizarnos. Como decía Darwin, no es no es la especie más inteligente ni la más fuerte la que sobrevive, sino que la que se adapta mejor al cambio. Acá es clave la adaptación. Es clave el que uno sabe como ser humano que va a sentir el cambio, que uno es adverso al cambio, pero aquí clave será arremangarse, adaptarme y ver cómo puedo mejorar, cómo puedo adaptarme a esta nueva realidad. Por lo tanto, hay un cambio de rol de una visita presencial, particularmente cuando trabajamos en mercados industriales, mucho de la reunión personal, el almuerzo, el café, etcétera, a una reunión virtual, donde esto es un cambio sin duda, porque eventualmente algunas compañías lo hacían probablemente mejor que otras, pero la gran mayoría no. ¿Qué es lo que ocurrió en definitiva? Es que hasta marzo nadie era experto en estas materias de la venta virtual o en remoto. ¿Ya? Existían plataformas de e-commerce, por supuesto, y plataformas de logística que apoyaban este e-commerce. Sin embargo, todo lo que tenía que ver con la venta virtual o en remoto estaba más bien verde, más bien inmaduro. Y es algo que es un proceso que hemos vivido todos los que estamos aquí de alguna forma. Y esto yo recuerdo al comienzo una anécdota haciendo un café virtual, porque ese es el concepto, ¿no? Cuando uno hace una reunión, por ejemplo, comercial, yo hablo del café virtual, que por lo demás son reuniones mucho más breves de lo que teníamos antiguamente. Recuerdo con un amigo y me decía, Jorge, que te ves mal. Y claro, me di cuenta que mi conexión no era la mejor y que se caía y que tenía problemas de interrupciones. Entonces, todo esto ha sido un cambio demasiado radical para todos los que trabajamos en esto. ¿Qué es lo que les quiero, qué quiero que quede bastante palpable? Es que el futuro es híbrido. El futuro, y uno dice, pero Jorge, ¿a qué futuro te refieres? ¿A un mes más? ¿A 6 meses más? El futuro a partir del desconfinamiento y de la nueva normalidad, independiente que hoy día en el mundo hay 3 estudios, hasta ayer por lo menos, hoy día no sé si habrá cambiado, 3 estudios que estaban en fase 3 de vacuna contra el coronavirus, uno de los cuales, el más avanzado y al parecer que tiene mejor futuro, mejor proyección, es uno de la Universidad de Oxford. Por lo tanto, eventualmente cuando eso salga, si es que sale bien, y que esperamos que sea así, dicen que podría ser en septiembre que salgan las primeras vacunas, porque claramente con la vacuna ya no nos vamos a enfermar, o si nos enfermamos va a ser de manera bastante más sobrellevable de lo que es hasta ahora, pero sin lugar a dudas esto cambia, el futuro va a ser híbrido. Entonces aquí hay que cuestionarse, hay que pensar, ¿qué tan híbridos somos en mi organización? Mis vendedores, por ejemplo, la gente que trabaja en distribución. Y yo les voy a dar en particular, que es mi especialidad, la dirección comercial y las ventas, cuáles son estas características que tiene el comercial híbrido y qué es lo que uno puede, por supuesto, que desarrollar. Lo primero que cambia de manera radical respecto a la situación pre-COVID es la preparación. Me explico. En general, lo que ocurría cuando teníamos reuniones, e insisto, esto no importa si era un mercado industrial, de consumo, de asesoría a personas, ¿bien? Era más o menos así. Y esto lo digo en base a la experiencia no solo trabajando en Chile, sino también en Perú, en Centroamérica, en España, es que mucho, que nos pasa como en latinoamericanos, ¿no? Mucho se podía improvisar, la simpatía, la llegada, etc. Hoy día, todas estas reuniones virtuales son más breves en general. Si antes nos daban espacio para 1 hora, ahora tenemos 20 minutos, 30 minutos. Por lo tanto, la preparación es fundamental, porque no puedo quemar un cartucho, como se dice, o disparar una bala y dejarlo abierto a nada. Es decir,
cómo nuestros comerciales en particular preparan estas reuniones para que realmente sean potentes y que al cliente le generen valor, ¿no? Segundo tema, muy importante, que tiene que ver con esta lámina que mostré, el círculo de la pandemia, ¿no? Básicamente el tema de las actitudes personales. También una de las cosas que hemos visto es que nuestros mejores comerciales en particular son aquellas personas que tienen y desarrollan buenas actitudes y son proactivos, se automotivan, etc. Entonces, hoy día más que nunca es importante este desarrollo de esta actitud propositiva que tiene que ver con lo comercial. Cómo empatizo, cómo genero empatía, cómo desarrollo mi inteligencia emocional y todas esas habilidades que se llaman habilidades blandas, pero que en realidad son habilidades críticas. Un tercer punto que también es clave en estas nuevas características de híbrido es ser omnicanal, saber moverse con agilidad y ser bastante flexible. De alguna forma ya lo comenté, pero ser capaz de moverme de lo presencial a lo virtual, al teléfono, etcétera, de manera que para el cliente la experiencia sea igual o similar. Cuarto, que de alguna forma también lo he ido apalancando, la inteligencia emocional en la venta, particularmente esta resiliencia. Efectivamente, el trabajo de distribución comercial es difícil, el tema es duro, muchas veces recibimos muchos no antes de recibir un sí, por lo tanto, es donde debemos desarrollar nuestra resiliencia. Aquí uno va trabajando distintos aspectos motivacionales y actitudinales de nuestra gente para que ello pueda ocurrir. Quinto, la oferta de valor. ¿Cómo ofertamos valor? Lo que me dan versus lo que yo entrego. ¿Cómo yo adapto mi oferta de valor a lo que el cliente espera recibir? Entendiendo este nuevo consumidor que me refería hace unos pocos minutos atrás, ¿no? Y por supuesto, y esto no lo podemos dejar de lado, posiblemente fue una asignatura pendiente para algunos, que tiene que ver con la venta, y estoy hablando de las redes sociales. Cuando hablo de la venta por redes sociales, básicamente estoy pensando en dos mundos diferentes que se pueden complementar. Una cuestión es la venta industrial, para lo cual una herramienta potentísima es LinkedIn. Hay gente que opina o piensa que LinkedIn es un portal de empleo, pero no lo es. LinkedIn es una plataforma maravillosa para hacer contactos de negocio de manera propositiva. Por lo tanto, si yo estoy en el rubro industrial, mis vendedores deberían manejarse bien por ese lado. Por otro lado, en otra forma, tenemos, por ejemplo, otros tipos de redes sociales tipo Instagram o Facebook, particularmente cuando yo estoy en el consumo masivo, cuando tengo una tienda de ropa, alimentos, etc. ¿Cómo me manejo en ese sentido? ¿Cómo voy nutriendo mi cantidad de oportunidades y además lo puedo monetizar? Acá lo importante, a diferencia de lo que ocurría hace 20 años atrás, antes de que existieran las redes sociales, que era mucho más difícil de monetizar y de hacer un seguimiento, hoy día yo lo puedo hacer de manera bastante sencilla a través de las distintas herramientas que existen. Por lo tanto, ¿qué características tiene que tener nuestro comercial híbrido? Y lo hago extensivo a otros cargos dentro de las organizaciones. Preocuparse de la preparación de reuniones con clientes, el tema actitudinal, el tema de la omnicanalidad y la flexibilidad, el tema de la inteligencia emocional, cómo oferto valor, y por último, y importantísimo, el tema de saber moverse en las redes sociales. Eso hace nuestro comercial híbrido, ¿bien? Por lo tanto, digitalizarse es fácil, lo complejo es transformarse. Entonces, ojo aquí, hay personas que ponen la tecnología por sobre las personas. La verdad que la tecnología está al servicio de las personas. Por lo tanto, en esta digitalización, insisto, comprar un sistema, un software, una app, no es algo complejo y cada vez es más barato y está más comoditizado. Pero ¿cómo hago para que mi gente, mi organización se pueda transformar? Sin lugar a dudas, todo este experimento, todo esto que hemos vivido a partir de la pandemia ha sido un acelerador para la transformación digital de las compañías. Insisto, aparte de este ejemplo que les contaba mi amigo viajero, otro amigo que me decía a comienzo o a mediados de marzo, que tiene niños pequeños de 2, 4 y 6 años y su esposa también trabaja. Me decía, es que no lo puedo hacer, es tan complejo, mis hijos son súper demandantes, son pequeñitos, tengo que estar con ellos, mi señora también trabaja. Pasaron un par de semanas, ellos tomaron una forma de trabajo donde se turnaban con los niños
uno y el otro cada tantas horas, y después me decía, yo estoy encantado. Hoy día ya nos transformamos digitalmente, dice, hoy día trabajo menos horas que antes y soy mucho más eficiente. Por lo tanto, la digitalización es fácil, lo complejo es transformarse. El punto tiene que ver mucho con las creencias tanto motivadoras como limitantes. En ese sentido, una de las cosas que nos gusta reflexionar bastante es qué creencias tengo, particularmente en esta nueva realidad, en esta nueva forma de ser híbrido, ¿no? Y hay algunas creencias, por ejemplo, respecto a la llamada, a la visita virtual y a los nuevos medios. Por ejemplo, es que mis clientes son muy mayores, no saben ocupar la tecnología. Es una creencia limitante. Se supone que el otro no puede. ¿Y qué hemos visto también en este periodo? Que posiblemente a las personas que están aquí en esta audiencia les debe haber pasado. ¿Qué pasa con nuestros padres cuando son mayores? Y aquí pongo, perdonen lo autorreferente, pero el ejemplo de mi madre y mi suegra. Mi madre tiene 76 años, mi suegra 80, y todos los días hacen call con WhatsApp, con pantallita. Les cuesta al principio, pero ya se saben manejar. Entonces, ¿cuál es la invitación acá? No ponernos creencias limitantes, sino que sean motivadoras. Por otro lado, creencias respecto al cliente. No, es que el cliente puede estar complicado económicamente, es que está muy ocupado, no puedo hacer esta venta o esta visita virtual. Insisto, no pongamos trabas donde realmente no las hay. Otra, la típica que nos pasa con un muy buen ejecutivo comercial de antes. Yo era muy bueno en la visita presencial y ahora no consigo ningún cliente virtual. Claro, porque estaba acostumbrado a hacerlo de una forma. Aquel punto está en transformar esa creencia limitante y convertirla en motivadora. Y entender que si hago bien el proceso, si aprendo bien en este proceso y practico, va a resultar. O la frustración también es una creencia limitante. No consigo, por ejemplo, la cantidad de llamadas o visitas, lo que sea. Esto es una de las cuestiones que nos limita, particularmente las creencias limitantes, valga la redundancia, hacia hacer un trabajo de vendedor o de comercial híbrido. Bien, acá la invitación es a descubrir cuáles son las creencias limitantes para transformarlas en motivadoras. Y hemos visto ejemplos notables en varias partes del mundo, cómo han ido cambiando limitantes a motivadoras. Aquí yo les voy a contar el ejemplo de un amigo que es abogado, y me contaba que antes de, es abogado, él vende servicios legales, me contaba que antes de la pandemia ellos lograban a lo sumo generar 4 posibles reuniones con posibles clientes al día. ¿Por qué? Porque tenían que trasladarse, tenían que esperar, etc. Por lo tanto, estaban bastante limitados en el tiempo. Hoy día, en el mismo tiempo, hace 11. Entonces pasamos de 4 a 11. Por lo tanto, ¿qué es lo que hizo? Pasé de una creencia limitante a una creencia motivadora. ¿Bien? Por lo tanto, ¿cuáles son las claves para este teletrabajo? ¿Qué nos puede ayudar a hacer un buen teletrabajo? Estos son datos súper básicos que también les pueden ayudar, ¿no? Buscarse un buen lugar para teletrabajar, que esté conectado o cercano a la red de Wi-Fi más cercana, que no haya ruido, que haya buena iluminación, por ejemplo. Demasiadas veces nos ocurre que tenemos alguna conferencia con alguien, una teleconferencia que tiene de espalda la ventana, y si tiene luz, se va a ver con una especie de ser iluminado, ¿no? Como un Illuminati o algo así. Segundo, cuidar los horarios desde el punto de vista de no sobrecargarse, porque también a veces nos vemos en la urgencia de trabajar y no desconectar nunca. Acá, insisto, creo que, y que tiene que ver con el tercer punto, acá hay que trabajar por objetivos y no por horario, particularmente en lo que tiene que ver con lo comercial. Lo otro es tampoco adelantar trabajo, esto tiene que tener un cierto ritmo, no tiene sentido otra cosa. Otro punto es evitar las distracciones. Había mucha gente que hasta antes de la pandemia estaba acostumbrada a trabajar como con una presión de tener a un jefe o a una jefa encima, o tener sus compañeros de trabajo como una especie de presión social. Hoy día en sus casas les sale mucho más fácil distraerse, ver la televisión, ver una serie, la red social, las noticias, y se distraen y no avanzan. Acá lo clave está en concentrar los horarios. ¿Cuál es la recomendación?
es que sean bloques de 1 hora con recreos de unos 10-15 minutos entre medio, ¿bien? Y por supuesto, en estos recreos, respetar los descansos, particularmente, y dentro de los descansos, ojalá hacerse algo de espacio para hacer algo de deporte. Acá un dato relevante y muy sencillo, es que está lleno en YouTube de videos de rutinas de ejercicio para todos los niveles, tanto de estado físico, edad, género, lo que sea, pero sí respetarlo, porque de otra forma vamos a terminar realmente muy cabizbajo, ¿bien? Y un último tema también en el teletrabajo, que algo también ya mencioné, tiene que ver con este tema de la formación. Es justo en estos momentos donde uno puede aprovechar dos cosas, desde el punto de vista, y nuevamente reitero el tema comercial como motor de la actividad, son dos cuestiones, ¿no? Una es formarse, es aprender cosas nuevas. Acá por ejemplo, en la universidad tenemos diplomas, ¿no? que se pueden tomar. Por otro lado, si alguien dice, pucha, quiero ir a mi ritmo flexible, quizás no puedo en un horario en particular, existen plataformas como LinkedIn Learning, Coursera o EDX, por decir algunas, que son estupendas y permiten a uno aprender cosas que de otra forma no lo hubiera hecho. Y el segundo tema importante para mí también durante este teletrabajo es estar cerca del cliente. Y estar cerca del cliente desde algo tan básico como llamar a aquel cliente que quizás hace tiempo no tengo contacto, a preguntar cómo está su familia, cómo le ha ido. No con el ánimo de vender nada, simplemente de estar cerca y sentirse relevante para el cliente. Yo en ese sentido doy el ejemplo que del banco donde yo tengo mi cuenta de banco, me han llamado 2 veces ya, y no para vender nada en particular, ni porque sea un cliente muy bueno tampoco, pero sí me he sentido bastante apoyado. Y eso yo creo que es la ocasión que quizás en el día a día no tenemos. Por lo tanto, claves para el teletrabajo, y esto uno lo va aprendiendo y lo va practicando, ¿no? Por lo tanto, ya estamos, quiero respetar los tiempos que me dieron, por lo tanto, algunas conclusiones. El mundo no va a volver a ser el mismo. Perdonen que les diga, esto quizás no es la noticia que querían escuchar, pero es un mundo diferente y puede ser un mundo incluso mejor. Por lo tanto, es necesario un cambio de rol, de una venta tradicional a una venta virtual en remoto, donde aspectos como no solo la venta, sino que la distribución y la logística son fundamentales, tanto de llegar en tiempo y forma a donde nos está exigiendo nuestro cliente. Y que la digitalización es fácil, comprar un sistema es fácil. Lo complejo acá está en la transformación cultural de cómo trabajamos a través de estas herramientas para ser mucho más eficientes. Y por lo tanto, el futuro comercial en particular es híbrido. Y esto no lo estoy hablando en particular en mi país, estoy hablando a nivel mundial. Esto es algo que ya se viene conversando en varias partes del mundo. Por lo tanto, creo que acá hay algunos tips y algunas claves que les pueden servir para convertirnos en híbridos. Por lo tanto, como gran frase de conclusión, antes de dar espacio a las preguntas, si siempre haces lo mismo, solo obtendrás lo que ya tienes. Si deseas algo nuevo, haz algo diferente. Acá la idea principal es probar cosas nuevas, no importa fallar, volver a probar con otras cosas nuevas, aprender particularmente de los fracasos, en el buen sentido de la palabra, de otras organizaciones y personas, para así poder crecer. Dicho eso, y aquí están mis datos de contacto, por si ustedes quieren contactarme, por ejemplo, por LinkedIn, ni un problema, o me quieren preguntar alguna cosa, a veces me puedo demorar un poquito más en contestar, porque estoy en clase o algo por el estilo, pero en general contesto todo, así que feliz de poder recibir sus preguntas, sus consultas, etc. Y nuevamente quiero dar gracias a la gente de la universidad, en especial a Pablo, que ha tenido esta confianza en invitarme a dar esta masterclass. Espero también haber sido de ayuda a los que están aquí, que somos 73 personas conectadas, lo cual me llena de alegría. Dicho eso, quiero dejar a preguntas, ¿bien? Muchas gracias, profesor Jorge Bullamore, por su excelente exposición. Tenemos bastantes invitados en nuestro masterclass, como también en nuestras redes sociales. Bueno, podemos proceder, por favor, a la ronda de preguntas. 3 preguntas. Pueden, por favor, escribirlas en el chat
o habilitar su micrófono, por favor. Estamos para escucharlos. Bien. Bueno, para proseguir, en el que vamos formulando las preguntas, vamos a ir sobre todo conversando, como dijo al inicio nuestro decano de la Escuela de Negocios. La exposición del temario forma parte de nuestro diplomado, que a continuación los va a presentar nuestra responsable, Adriana Prado, por favor. ¿Aló? Sí, te escuchamos. Estaba con el micrófono apagado, mil disculpas. Perfecto, entonces, ¿pueden ver mi pantalla, sí? Sí, está bien. Sí, sí. Perfecto, bueno, muchas gracias, doctor Jorge, por su gran presentación que nos permite, bueno, entender, ¿no?, todos estos cambios que se están realizando en los negocios. Quiero invitar a todos los participantes de esta sesión a ser parte, ¿no?, del Diplomado de Gestión de la Cadena Logística y Distribución. El programa responde a la necesidad de contar con profesionales que gestionen de forma eficaz y eficiente la cadena de logística y de distribución en lo que son las empresas y organizaciones. Sobre la modalidad del diplomado, es una modalidad virtual, lo que permite que sea a nivel nacional y a nivel internacional. Las clases se realizan a través de plataformas interactivas, es decir, las clases en vivo, y a través también de lo que son las plataformas e-learning. Por otro lado, descontarles que la duración del programa son de 4 meses, 210 horas académicas, y la inversión es de $980, que tiene un plan de pagos de 5 meses. Este programa también puede ser financiado por bancos como el BNB, el Banco Visa y también Proeducador. El diplomado cuenta con docentes nacionales e internacionales con gran trayectoria, como el profesor Jorge, que nos dio esta gran masterclass, y que, bueno, también tiene mucha experiencia en lo que es en este área. Por favor, igual si tienen alguna pregunta, la pueden dejar en el chat o pueden activar sus micrófonos. Con gusto voy a atender todas sus consultas. Y bueno, invitarles a ser parte, ¿no?, de la mejor escuela de negocios del país y la número 15 en Latinoamérica. Muchas gracias, Adriana. Profesor Jorge, tenemos una pregunta de Vilma Onofre, que nos consulta cuál es su perspectiva acerca de los emprendimientos online. ¿Qué recomendaciones puntuales podría darles? Sí, muy buena pregunta, Vilma. Me parece que en esta época de pandemia es donde surgen las oportunidades, es decir, si uno mira, por ejemplo, las grandes compañías que han creado en el mundo, se han creado no en época de prosperidad, sino que en épocas de crisis. Entonces, acá, ¿qué es lo relevante? Es ver qué necesidad no está cubierta o está mal cubierta desde el punto de vista de si va a ser a un consumidor final o a una empresa. Aquí también hay que definir bien, voy a ir a todas, porque no se puede ir a todas, sino que puedo trabajar básicamente un segmento o 2 segmentos de mercado a lo sumo, dependiendo también del tamaño, salvo que uno sea una mega empresa, que no lo es, si es emprendimiento por definición. Entonces, lo primero es ver qué necesidades no están bien satisfechas o no están satisfechas, probar, hacer un piloto, un pequeño, esto ojalá, mira, aquí, recomendación, hay varios cursos de metodologías ágiles que uno puede mirar para hacer pilotos y probar en pequeñito, y si esto funciona bien, aprender y hacerlo crecer, y así sucesivamente. Bien, por lo tanto, buscar necesidades insatisfechas, pilotear, fallar rápido y volver a empezar y empezar mejor. Particularmente poner foco en 2 cosas, creo yo, ¿no? Uno, en buscar los clientes adecuados, y esto es algo muy proactivo que uno debe hacer, y segundo, no fallar en la ejecución. Por eso es tan importante el tema de la logística. Bien, esa es mi respuesta. Muchas gracias, profesor. Tenemos una pregunta también de Taz Gardner, que él se conecta desde Chile, que nos indica, de acuerdo a su visión, ¿qué opinas sobre el cambio de la globalización post-COVID? Uf, qué pregunta, Taz, es difícil.
Eventualmente lo que también hemos visto, porque el mundo efectivamente hasta la pandemia era un mundo cada vez más globalizado, donde los límites, independientes que sean políticos, ilegales, y legales, ¿no? Ilegales, ¿bien? Como que estaban más difusos, y tenemos bastante más procesos migratorios en distintos países. Sin embargo, creo que se han visto como también algunos grupos han surgido anti-globalización. Yo tengo la impresión de que esto lo que va a hacer es que va a acelerar un poco el proceso globalizador que había, pero probablemente hacia un par de años más va a volver a encauzar. Esto ha sido así siempre, si uno mira la historia del mundo en los últimos años ha sido así. Yo creo que va a seguir, yo lo veo como algo positivo. A mí el tema de globalización, desde el punto de vista de cuidando la identidad de cada uno de los países, de las culturas, por supuesto, creo que es algo positivo porque nos enriquecemos a la larga, creo. Y estoy haciendo un juicio en particular. Muchas gracias, profesor. Tenemos una pregunta más de Félix, que nos pregunta qué mecanismos tecnológicos o no tecnológicos puede recomendar para el seguimiento de todos los temas digitales, minutas, tareas, cuentas, etcétera, ¿no? Ahora que se incrementa el teletrabajo y reuniones digitales. Sí, muy buena pregunta de Félix, muy buena pregunta. Acá hay herramientas en particular que tú puedes encontrar hasta gratis, como por ejemplo, y lo voy a escribir, algunos de ellos, como el CRM de HubSpot, que tú lo puedes probar gratis y no te cobran, no hay que poner tarjeta de crédito, y también hay otros pagados como el CRM de Pipedrive, que ahí estoy anotando para que ustedes lo puedan buscar. Entonces, ¿qué es lo que permite? Estos son realmente escritorios comerciales que se adaptan a tu correo, a tu agenda, etcétera, de tal manera que vas a tener todo en un mismo lugar, donde puedo, por ejemplo, un recordatorio de que tengo que enviar una propuesta a un cliente, de que tengo que llamar a otro, etcétera, lo tengo todo ordenado en un solo sistema. Y me permite hacer un tracking, un seguimiento de qué actividad estoy generando también. Por ejemplo, bueno, quiero saber cuántas llamadas, oportunidades, visitas virtuales he hecho en tal o cual tiempo, en tal o cual plazo, y me permite sacar estadísticas muy rápido, no hay que estar contando en una agenda, por ejemplo. Entonces, mi recomendación es buscar un buen CRM, aquí te dimos dos ideas, hay otros también que yo los encuentro, hay otro que es el más robusto y el que más se usa en el mundo, que es el Salesforce. Yo particularmente recomiendo el Pipedrive más que los otros dos porque lo encuentro muy simple de usar. Yo personalmente lo ocupo también. Entonces por eso me atrevo a recomendarlo como para dejar las minutas, las reuniones, etcétera, en un solo lugar. Y además está en la nube, por lo tanto te puedes conectar desde tu ordenador, desde tu computador, desde tu celular, tu tablet, y todo en un mismo lugar con una misma cuenta. Eso. Muchas gracias, profesor. Tenemos una última pregunta por parte de Luis Morales, que nos pregunta sobre todo si es que tiene algún porcentaje de vendedores que indican, no sé, se rinden después de algún seguimiento. Sí, porque son dos preguntas que hace Luis. Sí, exactamente. Efectivamente, lo que está estudiado es que un 44% de los vendedores desiste tras el segundo seguimiento, sin embargo el 80% de las ventas persiste o funciona tras el quinto intento. Por lo tanto, no intersecta, tenemos un problema de seguimiento. Y ustedes podrán pensar, pero ¿cómo, Jorge? ¿Quieren que yo llame a un cliente, a un potencial cliente 5 veces seguidas? Sí y no, es con un cierto ritmo. No se trata de llamar en una mañana, por supuesto que si a mí me llama alguien 5 veces en una mañana, no lo voy a contestar más a la segunda, pero con un cierto ritmo. Acá tiene que ver con la perseverancia, eso también está estudiado, de que hay que saber perseverar sin ser tan intrometido. Desde el punto de vista de, por ejemplo, señor cliente, ¿cuándo le conviene que lo llame? ¿Cuándo prefiere que lo llame? Mire, llámeme el jueves a las 10. Yo lo llamo a las 10, por eso es tan importante llevar una agenda. Señor cliente, como le dije, lo llamo a las 10. Sí, mira, justo estoy ocupado, llámame mañana, y el mismo cliente va marcando el ritmo, porque él mismo pone el día y la hora, ¿bien? Y está la segunda pregunta de Luis también. Eso también es cierto. Y otra pregunta, al enviar mail a clientes, ¿tienes experiencia si es bueno agregar la palabra nuevo?
Sí, efectivamente, cuando uno escribe correos de seguimiento, y ojo que el seguimiento tiene que ser multicanal, no solo por el correo. El correo sirve como algo, si tú quieres, más formal. Pero efectivamente hay todo un arte de escritura de correo, donde, por ejemplo, como muy bien escribe Luis, agregar la palabra nuevo incrementa algo así como un 20% las tasas de apertura. Pero insisto, no solamente ocupar el correo, ocupar WhatsApp, ocupar LinkedIn. Por ejemplo, el buen uso, particularmente en LinkedIn, publicar información que sea relevante para los clientes, que no sea spam, que no sea basura, que sea algo interesante. Generar este tipo de eventos como los webinars. Tenemos clientes que, por ejemplo, son súper específicos de sectores muy, muy particulares, y ellos arman webinars donde llegan 10, 15 personas, pero realmente les agregan mucho valor. ¿Bien? Muchas gracias, profesor. Exactamente, es agregarle valor a cada uno de los profesionales que están conectados justamente en nuestro webinar y pueden llegar a formar parte de nuestro diplomado, donde usted va a estar el próximo mes de agosto con todos los estudiantes que tomen esta decisión. Y por favor, proseguimos entonces a las preguntas referentes a al diplomado, cerrando ya el ciclo de preguntas. Tenemos una pregunta para Adriana Prado sobre todo el tema de los pagos, Adriana, en cuanto a si existen cuotas, formularios. Perfecto, gracias Dani. Sí pude leer la pregunta. Bueno, como dijimos, la inversión es de $980, pero es pagaderos, ¿no? En 5 cuotas de $196. Existen descuentos, por ejemplo, para exalumnos UPB y también lo que es el pronto pago, ¿no? El 15%, perdón, 15% a lo que es el total de la maestría, ¿no? Del diplomado. Los requisitos es el llenado del formulario de admisión, el depósito de la primera cuota, fotocopia simple del carnet de identidad y por último solamente necesitamos la fotocopia simple del título en provisión nacional. Muchas gracias. A ver, profesor, no sé contarle si podemos responder tal vez una pregunta. Puede ver, tenemos varias. Encantado. Sí. Hay varias preguntas, voy a intentar sintetizar, porque tengo varias preguntas y muy buenas, de Raúl, de Patricio, de Mayra. Básicamente el comercial híbrido, ¿cuál sería su consejo? Parte ya lo respondí, por eso lo salto, porque para mí el consejo tiene mucho que ver con el cambio de mindset, de la mentalidad, de levantar las creencias limitantes, pasar hacia las motivadoras, ¿bien? Patricio pregunta, Patricio, que sé quién es Patricio, básicamente, me gustaría saber qué experiencia existe en la aplicación de la inteligencia artificial para llegar a consumidores en el contexto de pandemia. ¿Peligra el trabajo del ejecutivo comercial? A ver, de momento, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y con robotización, básicamente hoy día lo que hace es que sustituye el trabajo más bien manual y rutinario por un sistema. No sé qué va a ocurrir en 20 años más, pero de momento, particularmente en la venta de alto valor agregado, no hay sustitución. Hoy día no, ¿ya? El año pasado estuvimos en un seminario en Stanford, donde estaban las grandes mentes de esto, y yo me acerqué a preguntarle a varios de los expositores, y ellos no lo veían. Y estábamos en Stanford, o sea, es la meca donde está a muy pocas cuadras Google, Facebook, etc. Y ellos no lo veían así, por lo menos por los siguientes años, ¿bien? Otra pregunta que consulta Mayra, disculpe, ¿usted cómo consigue sus clientes de Internet para su negocio? Muy buena pregunta, Mayra. En el caso de yo en particular veo como consultor clientes industriales, veo empresas. Y en ese sentido, yo lo que hago es que trabajo mucho en LinkedIn, pero no es que yo, por ejemplo, diga, oye, voy a tratar de trabajar invento una empresa, no sé, Shell, por ejemplo. No es que ubique solamente quién es el decisor en Shell y le mando un correo, porque eso no sirve. A mí lo que me sirve es para tener un mapa de quiénes son las personas con las cuales podría hablar y generar contactos que me permitan entrar, llevar al café virtual a través de un influenciador, alguien que me abra la puerta. Particularmente eso en el mundo industrial, en el mundo B2B. En el mundo B2C, en el mundo del consumo masivo, tiene mucho que ver con generar, por ejemplo, buenas campañas por Instagram, por Facebook, tener algún influencer que me permita tener cierta visibilidad y que me permita que la gente se vea cercana a mi marca. Por ejemplo,
si yo vendo, no tengo idea, bebidas energéticas para personas que hacen running, tener algún runner conocido que haga promoción sobre que además es relativamente barato respecto, por ejemplo, a otros medios como la televisión, etcétera, ¿bien? Particularmente el marketing de contenidos, el marketing donde yo genero contenidos que son interesantes y la gente me busca, porque, por ejemplo, la mayor parte de los que estamos aquí, posiblemente, si no, invento, estoy haciendo un ejemplo, si tengo diabetes, voy a buscar cómo combatir la diabetes. Me van a aparecer en Google, porque uno busca por ahí, ¿no? Me van a aparecer distintos artículos. Yo voy a pinchar uno que me pareció interesante. Y me va a decir, ¿quieres descargar los 4 pasos, invento, para no tener diabetes? Yo sí, dame tu nombre, dame tu correo, y me bajo el artículo. Y ahí en ese momento estoy haciendo un marketing de entrada, porque el cliente mismo se filtró. Él mismo llegó a mi marca, que tiene que ver con la atraer. Por lo tanto, en síntesis respecto a esta pregunta, si es industrial, ocupar muy bien redes como LinkedIn en particular, porque te permite entrar a cualquier parte. Y segundo, en el caso de consumo masivo, hacer buenas campañas por Instagram y buenas campañas por ejemplo, por Facebook. Y por otras redes que probablemente van a existir en el futuro, porque esto también es vivo, ¿no? Hace 15 años atrás existía Fotolog, hoy día nadie se acuerda de Fotolog. ¿Bien? Eso. Muchas gracias, profesor. Entonces, vamos cerrando nuestra conferencia, nuestra masterclass. Si tenemos más consultas, Adriana Prado dejó algunos enlaces donde pueden descargar más información sobre el diplomado y también donde formará parte nuestro docente Jorge, y con quien pueden tenerlo ya de mucho más cerca, constatar más del tema de consultas o emprendimientos, empresas que tienen cada uno de ustedes, ¿no? Los esperamos para que puedan formar parte de la UPB. Así es, muchísimas gracias a todos por participar hoy. Bueno, les dejo igual mis datos de contacto. Igual me pueden escribir al WhatsApp si desean más información y ahí estaremos esperándolos para que sean parte de este gran diplomado. Gracias y buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Cuídense mucho. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todas las personas. Tenemos varios todavía en sala. Si tienen dudas y consultas, pueden aprovechar referente al diplomado, ¿no? Que estamos a punto de iniciar en agosto.